soy santo. Es una afirmación breve y concisa de la cual podemos entender varias cosas. Lo primero y más importante es lo más obvio, que Dios es santo. Y es Él mismo quien lo afirma aquí, originalmente en el pasaje de Levítico que Pedro está citando. Lo segundo es que Dios quiere que nosotros seamos santos. Lo sabemos porque la expresión sed santos es un afirmativo, es un imperativo, perdón. En tercer lugar, como Dios es santo, podemos entender con toda seguridad que Él es perfectamente santo, puesto que sus atributos son perfectos. No hay nada parcial en Dios. Dios es simple en términos teológicos, en términos de simpleza versus composición por partes. Dios no está compuesto por partes. Dios es perfectamente santo, asimismo como es perfectamente justo y todas sus demás perfecciones. Nada en Dios es parcial. Cuarto, como Dios es perfectamente santo y a su vez Él quiere que seamos santos, podemos entender entonces que la santidad de Dios es un atributo comunicable. Recordando, hermanos, que los atributos comunicables son rasgos de Dios que Él mismo comparte con sus criaturas. Obviamente, no tenemos ni remotamente la misma medida de santidad que tiene nuestro Creador, porque somos simples criaturas. Además, todos nuestros atributos, incluyendo aquellos que tenemos en común con Dios, están atenuados por nuestra condición, no solo de criaturas, sino también de pecadores. Hago esta introducción porque creo que es necesario establecer de antemano la distancia que hay entre nuestra santidad y la santidad de Dios, para que podamos entenderla, por lo menos rasgar la superficie. Y no solamente entre nuestra santidad y la santidad de Dios, sino entre nosotros como tal y la santidad de Dios. Hay una distancia incalculable entre todo nuestro ser y la santidad de Dios. Entendiendo esa distancia, podemos entender en qué lugar nos encontramos con respecto a la santidad de Dios. Vamos a intentar entonces entender con nuestro limitado razonamiento cómo se da esto de la santidad de Dios para nuestro entendimiento y para nuestra santificación. Vamos a ver. Ese esquema que tienen ahí, así es como vamos a dividir este estudio. Será un estudio no tan ambicioso y exhaustivo como lo amerita el tema, pero trataremos de abordar lo más relevante para que cada uno de ustedes tenga la oportunidad de profundizar. Lo primero que vamos a ver es la pureza y perfección absoluta de Dios. En segundo lugar, el llamado a la santidad en nuestra vida cotidiana. Tercero, la santidad de Dios como fuente de nuestra salvación y redención. Y en cuarto lugar, cómo la santidad de Dios se refleja en sus acciones y su trato con la humanidad. Si pudiesen pasar a la siguiente diapositiva. Vamos entonces con el primer tema, el primer subtema, la pureza y perfección absoluta de Dios. Hermanos, la palabra santo aplicada a la santidad de Dios que encontramos en la Biblia son esas dos que están ahí. En el Antiguo Testamento es la palabra Kadosh, es un vocablo hebreo, obviamente, Kadosh. En el griego, en el Nuevo Testamento, es la palabra Agios. Ahí están ambas. Ambas palabras significan separado o apartado. Así, por ejemplo, en Isaías 6:3, cuando los serafines repiten santo, 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 esa es la palabra que aparece en el original, esa que está en su pantalla, Kadosh. De igual forma, en el Apocalipsis 4:8, cuando los seres vivientes repiten el mismo coro, santo, santo, santo,
La palabra original que aparece ahí en los manuscritos es esa palabra agios que está ahí. Y ambas, vuelvo y repito, significan separado o apartado. Lo que quiere decir esto, hermanos, es que Dios está apartado de todo lo demás. No solamente de nosotros, de todo lo demás, de todo cuanto existe fuera de Él. Él está apartado, Él es santo, de toda cosa o criatura común o profana. La santidad de Dios es su atributo por excelencia. Y eso lo vamos a profundizar un poquito más. Es su atributo fundamental. Es el atributo más usado en la palabra de Dios como calificativo para su nombre. Esto no quiere decir, hermanos, que sea el atributo más importante. Todos son importantes en igual medida. Dios es santo en la medida que también es justicia, que es amor. Todos sus atributos son igual de importantes. A lo que me refiero con el más fundamental es que este es el atributo que marca lo que es su naturaleza para nuestro entendimiento. Es el atributo que más claramente nos muestra a nosotros la inmensa distancia que hay entre el hombre y su creador. Siguiente diapositiva. Bien. A ver, sí, esa misma. Ese que está en su pantalla es el autor puritano Thomas Brooks, el cual expresó esto, lo articuló de la siguiente manera: la santidad de Dios y su naturaleza no son dos cosas, sino una. La santidad de Dios es su naturaleza y la naturaleza de Dios es su santidad. A lo que él se refiere es que su santidad es un atributo tan relevante que es prácticamente inherente a su naturaleza. Siguiente. Vamos a ver otra cita. El teólogo Louis Berkhoff, bien conocido por su teología sistemática, afirmaba que el principal significado de la santidad es la trascendencia de Dios. Trascender en este contexto se refiere a ir más allá o estar más allá de algo. Es decir, lo que Berkhoff intenta decir aquí es que la santidad de Dios pone de manifiesto esa distancia insalvable que existe entre el ser de Dios y el ser humano. La santidad de Dios es un atributo que nos pone en evidencia como criaturas caídas, que nos desnuda el alma frente a la pureza y perfección de un Dios que es infinitamente más santo que el más santo de los hombres. Estar frente a la santidad de Dios, hermanos, es como exponerse a una luz tan brillante que muestre todas las manchas e imperfecciones de nuestro ser al mismo tiempo. Siguiente diapositiva. Pastor John MacArthur lo expresa de la siguiente manera: nadie puede resistir la presencia de Dios sin llegar a ser profunda y devastadoramente consciente de su propia calamidad. Vamos a ver cómo se nos presenta esto en la Biblia, esto que nos dice aquí el entrañable MacArthur. Siguiente diapositiva. En la Biblia vemos varios ejemplos de esto. El profeta Isaías es el ejemplo más utilizado cuando se habla de este tema. En su capítulo 6, al estar frente a la presencia de Dios, él exclama: ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey. ¡Ay de mí!, dijo Isaías. Son palabras fuertes. Por su parte, el profeta Habacuc, en su capítulo 3, luego de escuchar la voz de Dios, dice: oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Hermanos, ese sentimiento de miseria, de pequeñez ante la sublime presencia del Dios Santo es común a lo largo de las Escrituras. No nos daría el tiempo para citar un ejemplo tras otro,
Pero podemos echar un vistazo brevemente en la siguiente diapositiva al Nuevo Testamento. ¿Cómo se reacciona ante la santidad de Dios en el Nuevo Testamento? Y vemos que la gente reacciona de la misma manera ante esas manifestaciones ocasionales de esa santidad, ese fulgor inaccesible de Jesús, que es Dios encarnado. Ya sabemos que Cristo es Dios. Sin embargo, Cristo dejó a un lado su gloria celestial para encarnarse y poder caminar entre los hombres. Pero hermanos, hubo momentos en los que Cristo develó parcialmente su santidad y la respuesta de sus testigos fue igual de espanto y de estupor, como la de Isaías, por ejemplo, la de Habacuc. Uno de los mejores ejemplos de esto ocurre en Lucas 5. Luego de la pesca milagrosa, vemos que la reacción de Pedro ante ese milagro es un poco sorprendente. Vamos a ver. Lucas 5:8 dice: viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. De igual forma, en la narración del Evangelio de Juan sobre el arresto de Jesús, vemos cómo estos hombres van buscando a Jesús, esta turba va buscando a Jesús. Cuando Jesús los ve, les pregunta: ¿a quién buscáis? Ellos le dicen: a Jesús Nazareno. Jesús le responde de la misma forma en que Dios le responde a Moisés, diciendo: yo soy. ¿Cuál es la respuesta de estos hombres ante esta declaración? Juan 18:6. Cuando les dijo yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Esa, hermanos, es la respuesta habitual que tiene la criatura cuando entra en contacto con la santidad de Dios. Siguiente. Vamos a ver entonces cómo ese Dios santo, ese Dios que es perfectamente santo, nos llama a nosotros a ser santos. ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo es que los hijos de Dios estamos llamados a ser partícipes de ese atributo de Dios, de ese atributo por excelencia de Dios? El llamado de Dios, hermanos, es directo y literal. Sed santos porque yo soy santo. Para hablar del llamado a la santidad del creyente es necesario entender el concepto de santificación. La santificación, que hay tres tipos de santificación: santificación posicional, que es la que se da en el momento de la conversión; santificación progresiva, que es la que empieza justo en ese momento y se va dando gradualmente; y santificación final, que es la que recibiremos cuando entremos en cuerpos ya glorificados. Bien, la clave para entender el concepto de santificación está en las últimas 4 letras de esa palabra, el sufijo sion. Esto es lo que convierte el concepto de santidad en una acción progresiva. La santificación, en este sentido, es el proceso de hacerse santo, es decir, de adquirir santidad, santidad progresiva. A diferencia de Dios, cuya santidad es absoluta y perfecta, nosotros somos seres imperfectos, somos seres caídos, pecadores, que estamos siendo santificados por Dios en la persona del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien obra, es el agente de esa santificación. Nuestra santidad es un reflejo imperfecto de la santidad de Dios. Cuando Dios nos llama a ser santos, se refiere a que seamos diligentes en vivir una vida apartada de los patrones seculares, de pecado indulgente. Es un llamado a practicar la santidad como un estilo de vida, a vivir conforme al carácter de Dios, es decir, reflejar su santidad en nuestra vida cotidiana, conducirnos de manera tal que Dios sea glorificado en nuestras acciones u omisiones. Para crecer en santidad, los creyentes contamos con disciplinas espirituales y medios de gracia. Por ejemplo, leer y meditar en la palabra de Dios,
la oración, la adoración. Siguiente diapositiva, hermano. Sinclair Ferguson sostiene que cuando la santidad de Dios irrumpe en nuestros espíritus, nos libra de todo pensamiento superficial e inadecuado relativo a nuestra santificación. La santidad de Dios irrumpe en nuestras vidas y nos transforma. Nos va haciendo partícipes de manera gradual, de manera progresiva, de ese atributo perfecto de Dios que lo define, que define su naturaleza, que es la santidad. Vamos a ver entonces cómo se da el hecho de que la santidad de Dios es la fuente de nuestra salvación y redención. Pasando a la siguiente diapositiva. Bien, puede pasar a la siguiente. Efesios 1:4 dice, según nos escogió en él, está hablando de Dios, según nos escogió en él, antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Y ahí está resaltada esa expresión. ¿Para qué nos escogió? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Dios nos escoge para salvación desde antes de la fundación del mundo, en la eternidad pasada, para que fuésemos santos. Es decir, para que fuésemos partícipes de ese atributo fundamental que está en él y que ha estado en él desde la eternidad. La santidad de Dios obra en nuestra elección para salvación, como lo podemos ver aquí. Él nos salvó para que fuésemos santos delante de él. Desde el principio ya él tenía este objetivo. Él quería que fuésemos santos delante de él. Por eso nos escogió. Para que podamos reflejar, aunque sea de manera imperfecta, ese atributo por excelencia en nuestras vidas. La santidad de Dios, hermanos, precede a nuestra existencia. Es decir, la santidad de Dios es anterior a nuestra existencia, porque Dios precede a nuestra existencia. Todos sus atributos están en él y han estado en él siempre. Por ende, la santidad de Dios, que es un atributo y que es su atributo fundamental, precede a nuestra existencia. Desde antes de la fundación del mundo ya Dios era santo, puesto que él es inmutable, él no cambia. Y desde antes de la fundación del mundo, él nos escogió a nosotros para que fuésemos santos delante de él. Por esto podemos afirmar sin reservas que la santidad de Dios es fuente de nuestra salvación, en tanto que la salvación es del Señor y él es santo. Voy a repetir eso. La santidad de Dios es fuente de nuestra salvación, en tanto que la salvación es del Señor y él es santo. La santidad de Dios actúa como una especie de espejo en el que podemos ver nuestra condición deplorable, nuestra necesidad de salvación. Y Cristo viene a ser como esa cuerda tendida entre la criatura miserable y su Creador santo. De ninguna otra manera podemos llegar hasta el Padre sin que su mera presencia nos fulmine. La salvación es una purificación de nuestro ser imperfecto que no resiste la presencia de un Dios santo. Es el equivalente al carbón encendido en los labios del profeta Isaías en su capítulo 6, pero aplicado a nuestras almas, quitando así nuestra culpa y limpiando nuestro pecado. Siguiente. Veamos entonces cómo la santidad de Dios se refleja en sus acciones y en su trato con la humanidad. Y en esto vamos a ver tres aspectos diferentes. El primero es que la santidad de Dios se manifiesta en todo su accionar de cara a la humanidad. En todo su accionar, no solamente en algunas cosas. Su santidad se refleja en todo lo que él hace. Debido a su santidad,
Dios no tolera el pecado. Su santidad se hizo manifiesta en el Edén cuando desterró a Adán y Eva. Luego de que estos transgredieran su única ley hasta ese momento, y pronunció maldición sobre ellos, sobre la tierra y sobre la serpiente. Fue su santidad la que llevó a Dios a pronunciar maldición sobre ellos porque habían pecado. Es la santidad de Dios la que se hace manifiesta en el hecho de que toda la humanidad ha sido destituida de la gloria de Dios por cuanto todos pecaron. Romanos 3:23. La santidad de Dios es el atributo que corona todas sus perfecciones. Por tanto, es el atributo que desnuda todas nuestras imperfecciones. La anterior. La santidad de, bien. La santidad de Dios se manifiesta en su ley. Segundo aspecto de cómo la santidad de Dios se refleja en sus acciones y en su trato con la humanidad. La santidad de Dios se manifiesta en su ley. La santidad de Dios se revela a través de su ley, en tanto que la ley revela su voluntad y su carácter santo. La ley es tan imposible de cumplir a plenitud por un ser humano como imposible es que nuestra santidad iguale a la santidad de Dios. Dios entregó su ley para revelarnos nuestro estado deplorable y nuestra necesidad de un Salvador. Debido a su santidad infinita, es imposible que nosotros, que somos finitos, podamos ser aceptados por Él y tenidos por justos en base a nuestras propias obras. Por último, en este sentido, la santidad de Dios se manifiesta en la cruz. La santidad de Dios se manifiesta en la cruz. La cruz, hermanos, que es el centro de la historia humana, es la manifestación por excelencia de la santidad de Dios. La cruz es la manifestación por excelencia de la santidad de Dios. Es por su santidad absoluta que Dios entrega a su Hijo para ser clavado en una cruz, mientras éste cargaba sobre su propio ser nuestros pecados. Porque como Dios es santo y no tolera el pecado, momentáneamente apartó su rostro de su Hijo. Es en ese momento cuando Jesús exclama: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios manifiesta su santidad en el trato con la humanidad, en el hecho de que es por este atributo suyo que la humanidad ha sido puesta en enemistad con Él desde Génesis 3. La santidad de Dios pone un velo entre el Creador y la criatura para que ésta no sea fulminada por el fulgor inaccesible de su presencia. Si no fuera por el atributo de su amor y por la perfecta armonía que se da entre este atributo del amor y su santidad, todos los seres humanos seríamos reos de condenación eterna. El pastor Suher Michelén lo expresa de la siguiente manera: así como no podemos concebir a Dios sin amor, tampoco podemos concebirlo sin santidad. Su santidad y su amor actúan en sincronización como las alas de un ave en perfecto vuelo. Pastor Suher Michelén lo expresa de una manera muy poética. Hermanos, en conclusión, la santidad de Dios diríamos que es el atributo de atributos. No es el más importante. No es más importante que los demás. Porque Dios es perfecto en todos sus atributos. Pero es el atributo que adorna inclusive a los otros atributos. De ahí que podemos afirmar, por ejemplo, que el amor de Dios es un amor santo, o que su justicia es una justicia santa, o que su ira, que es una manifestación de su justicia, es una ira santa. Conocer la santidad de Dios, hermanos,
es fundamental para entender nuestra posición respecto a Dios. El conocimiento de la santidad de Dios debe producir en el creyente una actitud más humilde y reverente frente al Dios que adora, evitando así caer en la trivialización de Dios. Me parece, y esto lo han dicho autores e importantes oradores, que la trivialización de Dios ha sido la característica más deplorable de los últimos años en el pueblo de Dios, tanto digamos que en la iglesia y en la cultura. Se ha trivializado de tal manera a Dios que se ha llegado a entender que Dios es una especie de personaje de la cultura popular al cual podemos acudir cuando necesitamos un favor. Se ponen estados en las redes sociales hablando de Dios, se escriben pancartas, se ponen anuncios, se imprimen camisetas expresando que Dios está conmigo, que sin Dios no soy nada, que Dios esto, que Dios aquello. Pero al momento de guardar reverencia delante de Dios, entonces tenemos reservas. Entonces es ahí donde nuestra humanidad irrumpe. Es ahí donde nuestro sentido de autosuficiencia irrumpe y atenúa ese concepto que es la santidad de Dios, que debería estar en todos los creyentes. No podemos pedirle a una persona sin conocimiento, a un inconverso, que entienda la santidad de Dios. Pero hermanos, la iglesia está llamada, quizá, aunque no fuese de manera académica, de manera profunda, de manera teológica, entender la santidad de Dios a profundidad, pero por lo menos tener esa noción bíblica de lo que es la santidad de Dios, para que no caigamos en el error, para que evitemos cometer ese error que comete la cultura, que es de crear un Dios personalizado, porque así muchas veces terminamos adorando a un ídolo en lugar de al Dios de la Biblia. Y bien, hermanos, sé que este es un tema sobrio y profundo, pero he querido preparar una exposición concisa y breve, de manera deliberada, para que sean ustedes los que hayan tomado notas, quienes se inquieten y profundicen en este tema y que se pasen la vida entera profundizando en él, porque no nos va a alcanzar la vida, se los aseguro, para entender esta perfección de Dios. Quiero dejarles con algunas recomendaciones con relación al tema. R.C. Sproul, conocido teólogo, tiene un libro llamado La Santidad de Dios, que a mí en lo particular me ministró bastante y me impactó. También tiene una serie de enseñanzas que las pueden encontrar en YouTube basadas en este mismo material, La Santidad de Dios de R.C. Sproul. A.W. Tozer tiene un libro también, el cual tiene un capítulo completo dedicado a este importante atributo de Dios. Les recomiendo que estudien el tema, que lo profundicen y que lo apliquen como un prisma. Vean a Dios a través de este tema, a través de su santidad. Les aseguro, no que su vida cambiará en el sentido de conversión, porque ya tienen a Cristo, pero que si antes ustedes veían a Dios con humildad y reverencia, luego de leer estos materiales, de profundizar en el tema de la santidad de Dios, esa humildad se acentuará aún más, porque van a entender esa distancia insalvable, que solo será posible, a la cual solo será posible acceder cuando estemos frente a Él, cuando le veamos tal como Él es. Muchas gracias, hermanos. Bendiciones, buenas noches. ¿Me escuchan? Dígame si me escuchan, porque había deficiencia con el tema del audio. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos, hermano.
Perfecto, Edward, gracias. Bastante robusta, bastante atinada, solvente bíblicamente, como decía al principio, solamente en las escrituras el Dios que se el Dios que se auto revela en la verdad nos puede informar acerca de su carácter y esencia divina. Y una de de los argumentos que tú expresabas en tu ponencia, cual siempre nosotros en nuestro ministerio hacemos reseña, una de las grietas que tiene el cristianismo occidental es una visión vana y vacía, una visión vaga de las perfecciones del único Dios verdadero. Y atinente a eso, un prominente filósofo llamado Voltaire dijo que de manera sarcástica que Dios hizo al hombre a su imagen y el hombre le devolvió el favor. Voltaire decía esto irónicamente porque el hombre le devolvía el favor haciendo un Dios a su imagen. Y vemos en Hechos 17, cuando Pablo llega a Atenas, la cuna de la civilización, conocida por la erudición temprana, conocida por ser la cuna del pensamiento filosófico, igual que Grecia, y él encuentra a los atenienses que hubiesen erigido un sinnúmero de altares y dentro de esos altares había un altar erigido al Dios no conocido. Pablo llega y cuando ve este altar al Dios no conocido, dice, bueno, ese Dios que ustedes le llaman un Dios desconocido ha dado en su vida encarnándose para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Damos por concluido la parte de la exposición. Si tienen alguna pregunta atinente al tema, yo tengo mis preguntas, pero me gustaría que personas que no han participado, personas que vienen por primera vez, personas que no visitan, damos gracias por ustedes separar un espacio para crecer en el conocimiento de Dios y sus atributos. Es decir, muchos de nosotros entendemos que con lo rudimentario que recibimos en una escuela dominical, que recibimos en un discipulado, es suficiente. El Dios infinito, llegaremos a la eternidad y no lo podemos entender ni conocer de manera plena, pero Él ha revelado su palabra. Ha habido reflexiones atinentes a las doctrinas fundamentales de la fe y como nuestro hermano Eduardo aludía, hay escrito sobre la base de que solo escritura no es solo escritura, que son atinados con la verdad y que son escritos que pueden ser consultados porque se sustentan en la verdad de las escrituras. Si alguien tiene una pregunta para el expositor, nuestro hermano Moisés le da el espacio para que pueda hablar. En lo que los hermanos se motivan, yo tengo una pregunta para el expositor. Yo quiero preguntarle cómo él entendería la diferencia entre la gracia de Dios y la justicia de Dios. Si podríamos entender la justicia de Dios como la gracia de Dios como una justicia progresiva, si eso sería una herejía, o cómo él lo enfocaría, qué enfoque le daría a esos dos atributos. Excelente pregunta, no esperaba menos de usted, hermano Moisés. La justicia de Dios y la gracia de Dios son dos cosas muy diferentes y hay que tener mucho cuidado. Hay que entender esa diferencia. Una gracia es un favor inmerecido. Cuando tomamos un préstamo, por ejemplo, para ponerlo en términos humanos, y nuestro acreedor en un momento dado decide, por la razón que sea, que nos va a dar un chance, que nos va a dejar saltarnos un pagaré, nos otorga una gracia. Él no tiene que hacerlo, no está obligado a hacerlo. Nosotros estamos obligados a pagar. Eso es la justicia. Pagar aunque no tengas cómo, aunque tus circunstancias sean adversas, sin sentimentalismos, esa es la justicia. La gracia es lo que lo lleva a él a darme ese chance de saltarme un pagaré. Así aplica la gracia de Dios y la justicia de Dios. Si no fuera por la gracia, nosotros pereceríamos al instante. Dice el profeta Jeremías en Lamentaciones,
por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos. Esa misericordia es la que nos lleva a despertar cada día, la que nos renueva el contrato de vida cada día, sin merecerlo. Por eso debemos tener mucho cuidado, y así lo expresa R.C. Sproul en esa serie que les estoy recomendando. Tener mucho cuidado en pedirle a Dios que sea justo, o en quejarse de que tal o cual cosa que Dios ha permitido es injusta. Porque si Dios aplicara la vara de su justicia sin medida, sin reservas, todos estaríamos fulminados. Es la gracia de Dios la que nos mantiene respirando hasta su venida. Espero que esto conteste su pregunta. Sí, perfectamente, pero yo le hice mal la pregunta porque era la santidad de Dios y la justicia de Dios. Pero como me gusta mucho la gracia, metí la gracia ahí, hermano. Dale, bro. Bueno, Bien, Sí, adelante, sí. Tengo una pregunta para el hermano Edward Padilla, mi hermano. Gracias por recibir la invitación. Ha sido de bendición tu exposición y tu espacio aquí. Como medio de gracia, confiamos en el sacerdote de todos los creyentes, y el Señor ha hablado y ha demostrado que Él ha dispensado gracia en otros contextos para edificación de su cuerpo de manera universal. Sí, tengo una pregunta, un poco aguda, pero es la pregunta que tengo. Tú sabes que en el siglo XVI, final del siglo XV, ¿verdad? La revolución modernista, en la apertura del modernismo, hay un filósofo llamado Baruch Spinoza que se hizo muy famoso por reverdecer el movimiento panteísta de la edad temprana, de la edad filosofal temprana. Y él decía que el Dios vivo y verdadero era un Dios eminentemente inmanente. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios era totalmente comunicado, estaba diseminado en su creación y no era un ser personal. Entonces, tomando eso en cuenta, ¿cómo nosotros podemos hacer un equilibrio entre la inmanencia y la trascendencia de Dios? O sea, no acercarlo tanto que Dios pierda su trascendencia y no alejarlo tanto que Dios se deje de comunicar. Esa es mi pregunta. Sí, escuché la pregunta, perdón, estaba en mute. Perfecto. Bien, entonces la respuesta corta es Jesucristo. Esa es la respuesta corta y simple. Jesucristo, como decía en algún momento de mi exposición, es la cuerda tendida entre ese Dios inalcanzable, entre ese Dios inaccesible, y nosotros que somos criaturas miserables, somos criaturas necesitadas de acceder a nuestro Creador para salvación. El equilibrio está en Jesucristo. Así Dios lo ha entendido. Por eso envió a su Hijo en primer lugar, para que nosotros a través de Él pudiéramos ser partícipes de lo eterno. Lo que nos lleva a nosotros a tener una relación con la eternidad es el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Esa es lo que marca la diferencia. El Dios eterno, el Dios inalcanzable, el Dios que de otra manera sería inaccesible, se hace accesible, hace que nosotros pudiésemos ser declarados justos delante de Él y dignos delante de Él, aun cuando no lo somos por nuestra propia naturaleza, a través de la figura imponente de Jesucristo que cambió la historia y nos dio acceso al lugar santísimo a través de su sacrificio en la cruz. Perfecto, gracias, hermano. Bendiciones. Amén. Yael, veo que Carlos Peña tiene la mano levantada. Mi hermano Carlos. Sí, en el espacio. Bendiciones, ¿me escuchan? Sí, te escucho ahí, Carlito. Adelante. ¿Qué tal? Bueno, antes que nada, agradecido de poder estar en este grupo. Y estoy totalmente anodadado de saber que los Alcarrizos ha llegado a esa gracia también de gente que pueden sostener
en cierta manera, la teología reformada y o parte, pudiéramos decir, una manera sencilla de tales conceptos arraigados a la Biblia. No era como, no es como una pregunta en sí, sino es que el hermano, déjame ver, Joel Moy, parte de lo que él dijo era de la respuesta, era parte de la respuesta. O sea, la gracia iba en la respuesta. Entonces me gustó mucho lo que Eduardo dice, de que la gente tiende a decir, Dios es justo, Dios hará justicia. Tú le estás diciendo a Dios que te mate, porque Dios, la santidad es inexplicable a la misma vez. Es inexplicable. ¿Cómo tú te explicas que un Dios tan santo, que sabe que nosotros somos tan imperfectos, no vamos a poder alcanzar el grado de santidad? Pero que eso es Él es santo, Él no puede bajarle, diríamos en un término muy, muy urbano. Él no puede bajarle en un instante. Tu estándar, no. Pues mira, yo sé que tú eres humano, no, yo sé que no va a poder al 100%, y así por el estilo. Entonces, ahora hay una palabrita clara, que es la centralidad de todo esto, y con esto termino. Dios en la cruz estaba haciendo a su hijo maldito. Vean lo grande que es la santidad de Dios. Estaba haciendo a su hijo maldito. Es que Dios no tolera pecado. Dios no tolera pecado, ni uno. Lo estaba haciendo maldito. Entonces Cristo en nosotros, la gracia, ahí está la respuesta, es justicia de Dios para nosotros. O sea, que hay que estar claro con esto. Gente que también se sienten a veces ¿cómo yo puedo saber que Dios se ha agradado de mí? ¿Cómo yo puedo vivir una vida santa ante Dios? Simplemente entrégate a la gracia y Dios te va a aceptar y te va a ver a través de Jesucristo el amado. Gracias, hermano. Amén, hermano. Bien. Adelante. Sí. Si no hay otra pregunta de otra persona, como ya el tiempo se cumple en un minuto, podría hacer otra pregunta que la voy a hacer mediático, porque realmente hay que hacerla. La pregunta es necesaria porque tiene que ver mucho con la vida práctica. Vi que el ministro, el ponente, aludió al tema de la santidad de nosotros como una respuesta a la obra consumada de Cristo. O sea, podemos ser santos en virtud de la obra consumada de Cristo que se nos imputó por gracia por medio de la... Yo no puedo decir, sé santo porque yo soy santo en virtud de las obras consumadas de Cristo. O sea, Dios no le demanda santidad a un hombre impotente que sabe de antemano que no lo va a cumplir. O sea, le demanda en su ley en virtud del primer pacto, del pacto de obra, pero en el sentido estricto, este imperativo, como decía el expositor, está destinado para un grupo particular que Dios ha salvado. Incluso la audiencia meta, quien se le escribe esta carta, eran creyentes de la dispersión, de Ponto, Capadocia y Bitinia. Entonces, tengo una pregunta con relación a un equilibrio controversial. Es decir, hay personas y movimientos que aluden a que ellos son los centinelas de la santidad. ¿Y cómo podemos, Edward Padilla, hacer un equilibrio entre la santidad y la gracia en la vida práctica? Es decir, ¿cómo podemos ser santos sin caer en el legalismo? ¿Y cómo podemos ser libres sin caer en el libertinaje? ¿Cómo podemos hacer eso? El hermano Edward responde esa pregunta y ahí damos concluida la exposición. Bueno, un correcto entendimiento de la santidad de Dios como tema de estudio, ¿verdad? Porque la santidad de Dios plenamente y totalmente nunca la vamos a comprender, está más allá de nuestro entendimiento. Pero un correcto entendimiento bíblico y académico
de la santidad de Dios debe necesariamente crear en nosotros un sentimiento de humildad y derribar cualquier atisbo de autosuficiencia y de autoproclamación de ser un guardián de la santidad o algo por el estilo. Cuando leemos que en la palabra Dios fulminó a un ser humano porque osó tocar el arca de pacto en donde estaba su presencia, que nos puede parecer chocante, nos puede parecer exagerado, o que fulminó a los 2 hijos de Aarón porque ofrecieron fuego extraño. Eso deben ser voces de alerta, eso debe encender en nosotros como creyentes una alarma de decir, bueno, no es con cualquier cosa que estamos jugando con, no solamente con fuego, sino con un fuego inaccesible, con un fuego que nos puede fulminar en instantes. No debemos olvidar que a pesar de que la gracia de Dios nos mantiene respirando, su justicia pende sobre nosotros como la espada de Damocles. Y Él puede aplicar su justicia. Él es soberano. En el momento en que Él lo decida, Él puede dejar caer la espada de su justicia sobre nosotros. Pero para eso, hermanos, es necesario que el liderazgo de la iglesia, y aquí hago el llamado, no a todos los hermanitos de a pie, hay hermanos que quizás no van a entender todos los temas, pero el liderazgo de la iglesia está llamado a entender este tema. Es un imperativo, es una obligación del liderazgo de toda iglesia local entender este tema, porque la iglesia se moldea en base a su liderazgo, y un liderazgo informado es un liderazgo que forma bien a su iglesia. Amén. Dios les bendiga. Antes de concluir, quiero pedirle excusas a múltiples personas que no pudieron acceder a la plataforma por la rigurosidad de acceso que tenemos. Eso se debe a que en primera instancia, cuando empezamos a hacer las transmisiones, entraron unas personas, unos jóvenes, y nos transmitieron material pornográfico en medio de la sala. Tuvimos un ataque en ese sentido. Hace un par de semanas entraron otras personas que son unicitarios y querían básicamente crear una situación controversial en la sala. Entonces hemos tenido que ir tomando medidas para evitar cualquier tipo de atentado. Para la semana próxima vamos a hacer todo el esfuerzo para liberarlo un poquito más, que no sea tan estricto, pero entiéndanos por favor, porque realmente es penoso, pero el mundo en el que estamos viviendo es un mundo muy depravado y donde las personas hacen cosas muy, muy caídas. Entonces, en ese sentido, le pido disculpas a los que por una u otra razón no pudieron acceder. Este material queda grabado, lo vamos a editar este fin de semana, lo vamos a subir a las redes sociales y se lo vamos a compartir para que las personas que no pudieron accesar tengan entonces el material grabado, las preguntas, las respuestas, y nosotros siempre estamos disponibles. Mi hermano Edward, yo sé que también estaría disponible a responder cualquier pregunta que surja como consecuencia de mirar el material. Y le pedimos por favor que nos disculpen y que tengan a bien entendernos. Vamos a tratar de bajarle un chin a la seguridad, pero estamos realmente bajo una acechanza continua de personas que no quieren que esto se dé como debería darse. Amén. Amén, amén. Dios me los bendiga. Yo quiero que hagamos una oración breve para despedir este tiempo y para darle gracias al Señor por nuestro hermano Edward, por Carlos y por cada uno de los que han entrado a la capacitación, a este tiempo tan maravilloso, a Esmeralda García, a Francis Yamilet, a Kerman Rubert, a Randy, etcétera, 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 etcétera. Dios me los bendiga. Gracias por venir. Sigan multiplicando este material y sigan accesándolo bien. El viernes que viene va a ser mejor, se lo prometo.
Señor, gracias por este tiempo, gracias por tu amor, por tu misericordia. Te presento a mi hermano Edward, que se ha dejado usar del Señor. Señor, sigue dando sabiduría, entendimiento, creatividad, pasión por tu palabra, para que él pueda transmitirla como tú se la has encomendado. En este momento te presento a mis hermanos que escuchamos. Ayúdanos a que esta palabra nos ayuden a vivir conforme a tu santidad. En Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Mi gente, Dios les bendiga. Gracias por su tiempo y espero que hayan sido grandemente bendecidos. Gracias. Dios les bendiga.